Vale, decíamos, el día de hoy vamos a hablar de CAM y vamos a empezar a trabajar con CAM. Ya terminamos la unidad de CAD, que fue diseño. Ahí en SolidWorks ya hicimos piezas, hicimos ensamblajes, hicimos dibujos, que sería lo que corresponde a la parte más básica del diseño. Está al revés. Ahora sí. Este, CAM. Las siglas CAM, decíamos al inicio del curso, significan manufactura asistida por computadora. Ok, muchos casos erróneamente la llaman maquinado, porque sí, en general los programas de CAM, la mayoría de ellos están orientados a ayudarnos en maquinado, ¿no? A ayudarnos sobre todo en maquinado CNC, generar códigos, generar simulaciones de maquinado. Pero no necesariamente o no únicamente deben funcionar para maquinado, ¿no? Pueden funcionarnos para cortar con una mesa de chorro de agua, con una mesa de corte láser o de corte por plasma, CNC, que no es como tal maquinado, es corte, algún tipo de soldadura específico, ayudarnos con un electroerosionado, por ejemplo, que sí, en general todo esto trabaja con CNC, pero no es como tal maquinado, ¿no? Por eso se hace un poquito más general cuando hablamos de manufactura asistida por computadora. Este, Incluso se pueden considerar softwares de manufactura asistida por computadora que también podrían entrar dentro de los softwares CAE, este, programas que nos ayuden a hacer cálculos de velocidades de corte, cálculos de trayectorias, cálculos de selección de herramientas, porque son herramientas que nos están ayudando, son CAE, porque son herramientas de ingeniería asistida por computadora, pero también nos están ayudando en la manufactura y pueden entrar dentro de los software CAM. Aunque la mayoría, pues nos vamos a centrar a hablar de maquinado, ¿no? Que es lo más general y es donde más se utilizan. Ok, este, entonces tenemos nosotros diferentes softwares CAM. Entre ellos, por ejemplo, EdgeCam, que es con el que vamos a trabajar. SolidWorks en sus versiones a partir de 2016, 17, me parece, ya tiene un módulo de CAM. CATIA tiene un módulo de CAM. MasterCam, pues, específicamente es un software CAD-CAM, entre otros, ¿no? Pero nosotros decíamos, vamos a trabajar con EdgeCam dentro de lo posible. Eh, Cuando hablamos de software CAM, eh, tenemos que tener presente que el programa pues, va a hacer lo que nosotros le digamos que queremos que haga. Si nosotros no estamos seguros de lo que le estamos diciendo al programa, pues el programa va a cometer errores. Y hay que tener bastante cuidado porque sobre todo en CNC lo que esté programado lo va a ejecutar la máquina. Y entonces, si está programado un error, la máquina va a cometer ese error. Si de por sí tiene sus detalles programar a pie de máquina, pues mucho más tiene sus detalles programar sin haber visto qué es lo que va a hacer la máquina, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos puede ayudar el CAM es simular. Hay que acostumbrarnos a tratar de simular primero lo que vayamos a hacer. Ok, los softwares CAM, bueno, antes de que entremos con los softwares, son los softwares CAM, eso al final lo podremos ver cuando estemos con SCAM. En lo que vamos a comenzar por ver, para evitar precisamente esos errores, es principios de maquinado. Vamos a dar una repasada a lo que ya sabemos de maquinado, lo que sabemos de nuestras clases de manufactura avanzada o de procesos de fabricación. Eh, Nosotros vamos a trabajar en SCAM para hacer programas y simulaciones de fresadora o de un centro de maquinado vertical de 3 ejes específicamente. Los hay de más ejes. Y también, pues obviamente hay módulo de torno, módulo de electrocionado y otros módulos. Pero como al final todos se basan en CNC, pues vamos a usar el más general, el que nos permite más herramientas, que sería el módulo de fresado.
Entonces, pues, si decíamos nosotros tenemos fresa o tenemos torno, ¿no? Si hablamos de lo más general. ¿Cómo funcionaba el maquinado? Pues nosotros tenemos una herramienta que va a estar en contacto friccionándose con un material. En general, la herramienta debe tener una dureza y una resistencia mayor que el material, un filo específico para generar esfuerzos cortantes sobre el material y desprender virutas, ¿no? Y este desprendimiento de virutas, pues va a resultar la forma que nosotros requiramos para la pieza. Ahora, ¿qué implica o qué variables tenemos dentro de nuestro proceso de maquinado? Si ustedes recuerdan, en principio, la máquina. Obviamente el operador, pero el operador, por ser factor humano, no lo vamos a considerar acá. Vamos a hablar simplemente de las variables tecnológicas, ¿no? Tecnológicas y técnicas. La máquina, ¿por qué? Porque la máquina va a tener una cierta potencia, va a poder correr a ciertas revoluciones máximas, la máquina va a tener una bancada con ciertas dimensiones y ciertas carreras, entonces si yo quiero montar piezas más grandes no la voy a poder utilizar. La máquina va a tener precisiones y tolerancias, entonces si yo quiero piezas más precisas y las tolerancias de la máquina no me las dan, no voy a poder llegar a ellas, ¿no? La máquina me va a permitir hacer tres o más movimientos, la máquina va a tener tres o más ejes. En el caso de la fresa, en el caso del torno, dos o más ejes que puedan desplazarse de manera simultánea. La máquina va a poder ejecutar instrucciones avanzadas dependiendo de su procesador o, perdón, de su módulo de control o operaciones de códigos ISO pues, muy básicas, ¿no? Por ejemplo, que no puede ejecutar dos movimientos al mismo tiempo o movimientos en dos ejes al mismo tiempo, nos impediría hacer piezas de superficies complejas. Entonces, todos estos factores dependen de la máquina. Por otro lado, tenemos a la herramienta de corte que vamos a usar. ¿Por qué? Porque la herramienta pues, también tiene ciertos esfuerzos máximos que puede soportar, la herramienta va a perder filo, la herramienta tiene cierta cantidad de hilos, está hecha de cierto material, y en esta parte de la herramienta podemos basarnos mucho en lo que nos diga el proveedor o fabricante de esa herramienta que la ha probado. Que obviamente también está la experiencia del programador y del operador de la máquina. Pero está la herramienta, está el material a cortar. ¿Por qué? Porque en la combinación de herramienta y material, pues nosotros vamos a tener que podemos maquinar de diferentes maneras, ¿no? No es lo mismo maquinar un acero endurecido a un acero dulce, a maquinar aluminio, maquinar madera, maquinar plásticos. Entonces tengo la máquina, herramienta, el material y por último el acabado. Dependiendo del tipo de acabado que quiera yo dejar, pues también voy a tener que setear diferentes parámetros. No es lo mismo un acabado de desbaste, que nos va a dejar un acabado un poco más burdo, una rugosidad más burda, a querer dejar un acabado espejo o un acabado con una rugosidad menor, ¿no? Que aunque no llegue a acabado espejo, pero con una rugosidad menor. Entonces, dependiendo de esto, vamos a necesitar seleccionar diferentes parámetros en la máquina. Bueno, la máquina ya dijimos, depende. De momento, esta parte de la máquina la vamos a dejar un tanto descartada porque ya sería irnos específicamente a una máquina y eso sería hablar mucho más de procesos de fabricación. Habría que hablar de potencia de la máquina, de esfuerzos permisibles, del torque, etcétera. Entonces, vamos a hablar de que vamos a usar una máquina, un centro de maquinado CNC de propósito general o universal, ¿no? Que en su mayoría tienen características similares. Hay máquinas más especializadas y pues, también hay máquinas mucho más económicas. Pero vamos a hablar de una máquina de propósito general. Esta parte de la herramienta ahorita se las voy a mostrar. Voy a entrar a la página de un proveedor de herramientas y les voy a mostrar aquí todos los parámetros que nos va a dar la herramienta. El material, obviamente, depende qué material queramos maquinar y dijimos el acabado. Pero con estos parámetros, nosotros vamos a necesitar indicar diferentes variables. Necesitamos decirle a la máquina
qué tan rápido que queremos que gire, que es la velocidad de giro en RPMs. Necesitamos decirle a la máquina qué tan rápido queremos que se haga el maquinado, es decir, el avance, que son milímetros por minuto, aunque hay ocasiones que el avance puede ser útil darlo en milímetros por revolución. ¿Ok? Y por último necesitamos decirle a la máquina, pues, qué tanto queremos enterrar la herramienta dentro del material en cada pasada, ¿no? O de qué profundidad debe ser cada pasada. Esto es la profundidad de corte y va a estar dada en milímetros. Esos tres parámetros de manera general son los que necesitamos. Pero de estas tres, vamos a llegar a esto, pero para eso vamos a pasar por la velocidad de corte de la herramienta al material. Vamos a pasar por el avance por diente de la herramienta, ¿ok? Eh, Obviamente acá el proveedor nos va a indicar qué profundidad nos recomienda, pero tiene que ver con el esfuerzo máximo que resiste la herramienta y la potencia de la máquina. La velocidad de corte, el avance por diente. Tenemos estos parámetros, podemos calcular estos que se encuentran aquí arriba. Y obviamente dependemos, en el caso de la herramienta, del diámetro de la herramienta. Puede ser de la herramienta o del material. ¿Por qué? Porque en el caso de una fresa, lo que está girando es la herramienta y en el caso del torno, lo que está girando es el material. Ok, hasta acá en lo que llevamos, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Todo esto son recordatorios de procesos de fabricación. No, Inge. Vale. Entonces, velocidad de giro, avance, profundidad de corte. ¿Cómo lo vamos a calcular? A través de la velocidad de corte, el avance por diente y el diámetro de la herramienta. Vale. Eh, Normalmente estos tres parámetros, bueno, este no nos lo va a recomendar el proveedor, este lo vamos a tener que seleccionar, el diámetro. Pero la velocidad de corte y el avance por diente nos lo va a dar recomendado el proveedor y obviamente con la experiencia que tengan, pues ustedes van a poder ir ajustando o ir puliendo esas variables. Voy a entrar a internet y les voy a mostrar la página de un proveedor. No se trata de hacerle publicidad, no va por ahí. Pero lo único que me gusta de ese proveedor es que en su página de internet tiene prácticamente ahí toda la información de sus herramientas. No todas la tienen, aunque todos las suministran. Cuando tú le compras las herramientas, te suministran con su herramienta pues, una hoja de datos que te dice ahí para maquinar diferentes materiales, para qué tipo de materiales te sirve la herramienta y qué recomendaciones te da. Vamos a entrar a la página de Sandvik. Bueno, esta ya es avanzada, ¿no? Pero me voy a regresar a la página principal. Este proveedor de herramientas, pues nos facilita esos parámetros, ¿no? Si nosotros le damos aquí en herramientas, eh, aquí están herramientas de mecanizado, nos da diferentes tipos y aquí, por ejemplo, nos dice para torno, para tronzado y ranurado, para roscado, es decir, algún tipo de machuelo o algún tipo de cortador helicoidal, ¿no? Herramientas de fresado, herramientas de taladrado, mandrinado o escariadores, porta herramientas y vende también insertos, ¿no? En este caso, sistemas de plaquitas le llaman. Vamos a entrar a herramientas de fresado. Y aquí, entre las herramientas de fresado, pues aquí nos dice, bueno, ¿para qué quieres la herramienta, no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a darle herramienta de fresado duro integral y de punta intercambiable, ¿no? Que serían las fresas verticales convencionales que conocemos. Porque la mayoría de las otras, pues usa insertos. Vamos a entrar a la Coro 1000 Plura, no sé, que es la que se ve más como un cortador vertical típico.
Y aquí abajo nos da el catálogo de esas herramientas y aquí nos da recomendaciones de herramientas, ¿no? Vamos a entrar aquí al catálogo para que lo vean. Yo creo que ya lo tenía guardado, pero bueno, lo volvemos a descargar. No, casi estoy seguro que es este, para que no lo vuelva a descargar. Aquí tenemos el catálogo. Voy a guardar la página 190 porque después regresaremos a ella. Pero aquí están el catálogo de herramientas rotativas. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de herramientas rotativas, fresas, brocas, portainsertos con sus respectivos insertos, etcétera, ¿no? Aquí está, por ejemplo, de herramientas de fresado, taladrado, de roscado, de escariado o rimas y información general, ¿no? Al final, hasta el final, información general, pues lo que vamos a encontrar es qué significan las siglas, fórmulas, etcétera, ¿no? Lista de referencias de materiales, si queremos saber qué significa cada sigla de material. Pero eso ahorita iremos a ello. Eh, Voy a ir a las herramientas de fresado. Aquí empiezan las herramientas de fresado, versátiles, optimizadas, etcétera, ¿no? Este, Aquí están las herramientas y nos dice, bueno, para cada tipo de operación, qué herramientas te recomiendan, ¿no? En cada página. Nos da los materiales con las siglas de material ISO. Por ejemplo, la P es acero, la K, no recuerdo ahorita exactamente, la M me parece que es acero inoxidable, la N son aceros basados en titanios y nitruros, piezas endurecidas, que son aceros y aceros duros, la H son aceros endurecidos, por ahí hay algunos plásticos, pero esto se los muestro ahorita qué significa cada una. Después me dice, bueno, ¿qué operación quieres hacer? ¿Quieres hacer un ranurado hasta 2 veces el diámetro del cortador? ¿Un ranurado hasta 1 vez el diámetro del cortador? Fresados en escuadra, diferentes tipos aquí de operaciones. Y para esas operaciones, pues nos recomienda en cada material eh, qué herramienta usar, ¿no? Herramientas para mecanizado pesado en acero duro y en acero. Y aquí está, ¿no? Me dice, vea la página 40 de la 47. Bueno, ahí lo tenemos. Aquí me dice qué significa cada símbolo de operación. Después, para fresado pesado, aquí me da los diámetros de qué diámetros a qué diámetros hay, el número de dientes totales que tienes, lo que significa esto. Esta, por ejemplo, esta herramienta tiene 5 hilos. Eh, el, este es el radio de la herramienta, me parece. Diferentes propiedades, ¿no? El mango que es cilíndrico, el tipo de recubrimiento del acabado, la calidad que nos deja la herramienta, si tiene el barreno para que pueda tirar el refrigerante por el interior, o si no lo tiene, y en este caso puede eh, usarse refrigerante exterior o no se recomienda, ¿no? Y aquí tenemos diferentes herramientas. Ok. Primera elección para acabado y desbaste versátil, etcétera, ¿no? Bueno, no es la intención revisar todas las herramientas que tiene, pero lo que sí me interesa es, bueno, aquí tenemos igual lo mismo. ¿Para qué operaciones? ¿Qué nos recomienda? Es llegar, ahora sí me voy a regresar a la página 190, dijimos que era donde estaba. Es llegar aquí. Porque aquí en su catálogo, pues él nos dice para cada operación qué recomendaciones nos da, ¿no? Entonces, aquí empieza. Aquí dice, recomendaciones de velocidad de corte. Bueno, y aquí me dice, bueno, si tú para herramientas de fresado usas en acero inoxidable, incluso vean, aquí dice, la P son aceros no aleados o aceros al carbón, lo que llamamos fierro comercial, aceros inoxidables la M, la K es fundición, la S son superaleaciones, que son aleaciones muy duras en base a titanio y níquel sobre todo. Bueno, si tú quieres maquinar esto, aquí está el número de material específico, y acá nos da el cortador que nos recomienda, ¿no? Y nos dice, bueno, la dureza que tiene el material y después nos da, ¿qué operación quieres hacer? Ah, bueno, quiero hacer un ranurado de 1 vez el diámetro
del cortador, con la profundidad de una vez el diámetro del cortador, o hasta 0.5 la profundidad del diámetro del cortador, ¿no? Esta es la profundidad de corte de la herramienta y de corte de la operación. Y acá nos dice, bueno, la velocidad de corte en metros por minuto, las velocidades de corte los fabricantes siempre nos las dan en metros por minuto, recomendada, por ejemplo, con estas herramientas para aceros no aleados, es de 145 metros por minuto, con un avance de A04. Entonces aquí nos vamos al diámetro del cortador, decimos, bueno, queremos un diámetro del cortador de, no sé, de 8. Acá me dice el avance va a ser de 0.315 y para hacerlo lo más exacto, 0.315 se le suma estos valores, ¿no? Acá nos dice con A04, nos vamos a la 04 y son 0.315 más en milímetros por diente, 0.023. Ya obtendríamos el valor más exacto del avance por diente de esa herramienta. Hablamos de avance por diente. Ahorita volvemos a eso y les explico exactamente qué significa, ¿no? Ok. Entonces, acá, si ustedes ven en las tablas, nos está dando el avance por diente, que es la FZ, y la velocidad de corte. Con eso nosotros podemos calcular la velocidad de giro del lucillo y el avance de la mesa. ¿De acuerdo? Hasta acá, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, Inge, de mi parte creo que no. Bueno, también tendría que variar, depende del material, ¿no? O ese avance es general. No, 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 depende del material. Me voy a regresar a la 190, es lo que les decía. Aquí Mm. están los diferentes materiales, ¿no? Entonces aquí te dice, bueno, para esta herramienta que son las Coro 1316, por ejemplo, en acero inoxidable ya son otros avances, ¿no? Otras velocidades de corte diferentes. Para aceros duros ya son otras velocidades de corte diferentes y por tanto también otros avances diferentes. Sí, depende del material. Aquí está usando los códigos ISO, pero eso es lo que significa cada uno. La P son aceros sencillos o aceros no aleados, pues aceros al carbón de baja aleación. La M son inoxidables, la K son fundiciones o hierro, pues. La S son superaleaciones, que son aleaciones de titanio, de níquel, o general piezas de titanio, de níquel, o con base en hierro, pero que tienen algún contenido de níquel, algún contenido de titanio, algún contenido de nitruros específicos, ¿no? Aceros duros, que son aceros que fueron tratados, ¿no? A 55 Rockwell CES, a 50, 55 y a 60 Rockwell CES. Es lo máximo que esta herramienta podría maquinar. ¿Ok? Entonces, pues sí, depende del material. ¿Alguna otra pregunta? Me fui aquí ya hasta el final porque, bueno, ya aquí lo que nos dice es cómo ordenar la herramienta. Voy hacia arriba, ¿no? Porque honestamente son bastantes páginas, pero me fui hasta el final. Acá nos da lista de referencias cruzadas de diferentes materiales, nos da ahí diferentes normas en el símbolo ISO o MC, el símbolo ISO, la norma MC, CMC y acá los diferentes materiales que podrían entrar ahí, ¿no? Este, las que más van a conocer ustedes pues, son las ICSI, también por ahí quizá las UNE, las UNI. Acá, por ejemplo, no vienen las DIN, pero pues aquí viene una tabla de cruces de materiales, por si ustedes tienen duda en dónde entra su material. Eh, Aquí vienen tablas de conversiones y aquí vienen fórmulas, ¿no? Esto ahorita se los voy a explicar, pero ahí vienen fórmulas diferentes. Y aquí vienen qué significa cada una de las siglas, por si ustedes tuvieran la duda de qué significa cada cosa, ¿no? Ahí, ya aquí es donde terminaba como tal el catálogo. Los últimos herramientas son los escariadores o las rimas. Son herramientas para dar ajustes. Y bueno, ya, de aquí hacia arriba es todo el catálogo de herramientas rotativas para presado. Ok, después de esa pequeña pausa publicitaria,
vamos a continuar. Aquí este mismo proveedor, no todos lo tienen, les digo, lo que me gusta es que sí lo tienen, no significa que sean las mejores herramientas o no, solamente pues que me agrada que tiene estas herramientas virtuales, digamos, para podernos ayudar, un catálogo bastante completo, y esta parte que dice recomendaciones de herramientas. Si le damos ahí, nos abre el Tool Guide. Podemos llegar también aquí desde conocimientos. Si llegamos a conocimientos, acá abajo nos vamos, me parece que está ah, calculadoras y aplicaciones. Y tiene un par de calculadores interesantes. La Coro Plus Tool Guide es la que tiene las herramientas rotativas. Y bueno, aquí nosotros podríamos, aquí en línea, para no descargarla, pues podríamos a que nos ayude a seleccionar la herramienta, pero también a realizar diferentes cálculos. Ahorita voy a regresar a esta parte porque pues obviamente me interesa mostrarles la teoría, pero aquí estaría la calculadora. ¿Ok? Ahorita volvemos a esto y vamos a regresar a lo que teníamos acá. Vamos a volver a esta parte y decíamos, bueno, la máquina, la herramienta, vamos a hablar de las máquinas. Eh, Volviendo a la máquina, ¿de qué depende en la parte de la máquina, sobre todo para hablar de CAM, de los ejes y las trayectorias? Cuando nosotros trabajamos con un centro de maquinado o una fresa, nosotros vamos a tener el cabezal, el centro del maquinado, vamos a tener el husillo con un puerto de herramientas y vamos a tener la herramienta. Vamos a tener la bancada o la mesa de trabajo donde vamos a colocar el material que queremos maquinar y bueno, vamos a realizar la operación. Ustedes ya saben el fresado, se pone a girar la herramienta a ciertas RPMs que también se pueden traducir como una velocidad angular. Esta omega salió muy fea, una velocidad angular, y nosotros vamos a poder realizar diferentes movimientos. En una fresa vamos a tener tres ejes principales. El eje X, que va a ser el eje longitudinal, es decir, que corre de lado a lado si nosotros vemos la fresadora de frente. El eje Y, que va a ser el eje transversal, que va a ser el que corre hacia nosotros o se aleja de nosotros si vemos la fresadora de frente. Y por último, el eje vertical, ¿no? Que va a ir arriba y abajo. ¿Qué es importante que nosotros consideremos aquí? Uno, carreras máximas. Dos, eh, ¿qué se desplaza? Y tres, la orientación de los ejes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta la carrera máxima, pues la máquina o el programa que generemos en el CAM le va a pedir ir a la máquina más allá de donde podemos desplazarla, ¿no? Y nos va a saltar una alarma con un código de error. Entonces, ahí tenemos un punto de por qué las carreras máximas. Después, ¿qué se desplaza y la orientación de los ejes? Vamos a empezar con la orientación de los ejes. En la máquina Kenta, por ejemplo, que es la que íbamos a utilizar si no se hubiera dado toda esta parte de la pandemia, la que se encuentra ahí en el anexo del laboratorio de manufactura, los ejes están orientados en la mesa. El eje X está orientado hacia la izquierda, el eje Y está orientado hacia nosotros y el eje Z está orientado hacia arriba. Así está la orientación de los ejes. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos vamos nosotros con lo que consideraríamos normal, pues diríamos, bueno, ¿y por qué X no corre hacia la derecha, no? ¿O por qué Y corre hacia mí? ¿Por qué no corre hacia adentro? Dos razones. La primera, si ustedes tienen X y Y de esa manera, Z va hacia arriba, ¿no? Y es más difícil que cometamos errores al colocar Z positivo y que se vaya a enterrar la herramienta. Por otro lado, sí se puede invertir, que quede X a la derecha y hacia adentro, Z sigue quedando hacia arriba. Lo que no sería correcto es X hacia la izquierda, Y hacia adentro, porque por regla de mano derecha, Z va a quedar hacia abajo, y ahí es donde tendríamos quizá
problemas al programar de tener posibles accidentes. Por otro lado, podemos tener X, Y hacia afuera y, C, y X hacia la derecha, pero de nuevo Z queda hacia abajo. Esa es una razón. La segunda razón, o sea, la primera razón es, están dejando X hacia arriba. La segunda razón, ¿por qué? Porque, y aquí pasamos al siguiente punto, ¿qué se desplaza? En la máquina que se encuentra en el tecnológico, en los ejes X y Y se desplaza la mesa. Y el eje Z lo desplaza el husillo. Hay herramientas en las que el husillo realiza los tres ejes, la mesa, los tres movimientos. La mesa es fija y el husillo tiene acá los rieles, los motores y los mecanismos para moverse en los tres ejes. Hay máquinas en las que la mesa realiza los tres movimientos, ¿no? La mesa puede subir y bajar y desplazarse en las dos direcciones horizontales y el husillo está fijo, simplemente girando. Dependiendo de qué realice los movimientos es normalmente como van a encontrar la orientación. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir una trayectoria. Supongamos que aquí está mi herramienta y yo quiero seguir esta trayectoria en esa dirección. Bueno, si yo aquí le digo, aquí tenemos por ejemplo X0, y aquí le digo vete a X50, ok, aquí la herramienta, si la herramienta se mueve en X50 positivo, tenemos positivo hacia allá, si la herramienta se mueve, pues sí, la herramienta se va a desplazar de aquí a acá, sin ningún problema. Pero, si yo le pongo X50 y la mesa es la que se mueve hacia acá, logro exactamente el mismo resultado y sigo usando positivos. Entonces, con X50, la mesa se va a mover, esto sería si fuera la herramienta, y esto sería si fuera la mesa. Si la mesa se mueve con el X hacia la izquierda, el positivo hacia la izquierda, y le digo muévete a X positivo 50, voy a tener el mismo resultado. La herramienta va a acabar aquí. La única diferencia es que se movió la mesa en lugar de la herramienta. Entonces, como muchas veces en el papel lo que nos imaginamos es que la herramienta se mueve y nos imaginamos el plano visto desde arriba, X hacia allá, Y hacia arriba, pues al haber hecho así el código, sin problema al trasladarlo a la máquina nos va a dar el mismo resultado, porque al decirle X positivo, la herramienta va a quedar aquí. La única diferencia es que la mesa se está moviendo en dirección contraria. Si le decimos muévete a Y desde aquí a Y negativo, la herramienta va a acabar aquí. Pero como Y positivo está hacia nosotros, la mesa se va a mover hacia adentro. Entonces voy a lograr el mismo resultado. ¿Cuándo tenemos los ejes invertidos? Cuando realmente es la herramienta la que se mueve. Si la herramienta se mueve hacia la derecha, pues entonces acá sí vamos a encontrar los ejes invertidos, ¿no? ¿Para qué? Para lograr el mismo resultado visto desde arriba. Eso es para evitar que al hacer nuestros programas en el papel tengamos que estar invirtiendo los signos, ¿ok? Simplemente los haces en el papel, tu X va a la derecha, tu Y va hacia arriba y cuando los traslades a la máquina, como es la mesa lo que se mueve, vas a obtener el mismo resultado. ¿Vale? ¿Queda clara esta parte? ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es bueno, en Z es lo mismo porque se tiene que posicionar la herramienta, o más bien, si le doy un corte, ¿cómo sea, en cuál es prácticamente su cero? Eso lo vamos a ver cuando veamos trayectorias. Ahorita vamos a ver máquina. Pero sí, Z, si tú le das un valor positivo, va a ir hacia arriba. Z, si le das un valor negativo, va a ir hacia abajo. En la máquina se setea un cero, que le llaman cero de pieza, cero de trabajo. Y a partir de ahí, dependiendo de en qué sistema se trabaje, porque existen dos, el sistema de coordenadas absolutas y el sistema de coordenadas relativas o incrementales, que es lo mismo, lo nombran de las dos formas. Si estás en absolutas, cualquier X positiva va a estar arriba del cero pieza. Cualquier Z negativa va a estar arriba del cero pieza y por lo tanto no hay contacto con la pieza.
en el material. Si tienes zetas negativas, pues vas a estar enterrado en el material. Si estás en incrementales, ahí sí hay más detalle, porque una zeta positiva o negativa no te garantiza que estés en el material, te garantiza simplemente que te vas a mover, pero eso ya lo veremos a detalle más adelante, ¿vale? Sí, Inge, gracias. Ok, de acuerdo muchachos. Eso es hablando de fresa. Hablando de torno, nosotros tenemos en el torno, aquí tenemos un chub que nos agarra un material, tenemos un porta herramientas, un carrusel, en el caso de un CNC, si tenemos cambios automáticos, con una serie de cortadores, tocadores, brocas, etcétera, herramientas de corte. En el caso del torno, normalmente sí se puede que el material haga los movimientos, pero no es muy común encontrar tornos que hagan eso. Normalmente los movimientos los va a realizar la herramienta. La herramienta se va a desplazar hacia adelante y hacia atrás en un eje X, ¿vale? Varía de torno a torno, me parece que en el Kenta igual que está ahí, o en el FAN, creo que es Kenta, que está ahí en el tecnológico, si te acercas a la pieza es el X positivo, entonces hacia la izquierda es positivo, y el Z hacia nosotros es positivo. Aquí es X y Z, el Y en ese torno no existe, ¿no? Este, hay tornos de más ejes, hay tornos que generan giros, eh, hay tornos que permiten ir rotando la herramienta mientras realiza entradas, salidas o angulaciones. Pero bueno, de momento el torno convencional pues, es el que tenemos de dos ejes, X y Z. Y la diferencia entre torno y fresa, además de que son dos ejes, es que lo que vamos a tener rotando es el material. ¿Ok? Normalmente la herramienta va a ser estática y el material es lo que va a estar girando. Igual, con una cierta velocidad en RPMs o con una velocidad angular. ¿Por qué les coloco velocidad angular? Porque la velocidad angular se distingue de la velocidad de giro, como nosotros le llamamos, o las revoluciones, en que está dada en radianes por minuto. Y la S ya son en RPMs. ¿Vale? Ok. Habiendo entendido esto, que sería hablar de ejes y trayectorias, pues vamos a pasar al resto de variables que teníamos aquí. Ya acabamos con la máquina, ahora sigue lo que nos genera hablar de herramienta, material y acabado, que sería todo esto. Bueno, vamos a volver aquí a la página del proveedor y vamos a decirle, por ejemplo, que queremos usar un sistema no rotativo. Vamos a generar una cavidad rectangular de material enterizo. Esto se refiere a si vas a maquinar desde toda la profundidad o desde un agujero que ya exista, ¿no? Material enterizo. Ya se definió aquí la cavidad. Voy a regresar porque como ya lo había hecho, deja los mismos parámetros, pero voy a regresar y aquí me pregunta, ¿qué material quieres maquinar? Bueno, y aquí si ven están las siglas. Aceros de baja aleación era la P, la M era inoxidables austeníticos, la N aleaciones de aluminio, la K era fundición, la S era superaleaciones, la A era aceros duros y la O me parece que son plásticos, o bueno, son otros, o fuera del ISO, pero son, en general entran ahí plásticos. Entonces, digamos que queremos maquinar no sé, vamos a ponerle un inoxidable, un acero duro. Queremos maquinar un acero duro. Ok. Después me va a preguntar, bueno, tu centro de maquinado, ¿cuál es? Un centro de maquinado universal que tiene una potencia de 22 kilowatts y alcanza hasta 1800 revoluciones por minuto. Esto es lo que significa 1 sobre minuto. Perdón, 18.000 revoluciones por minuto. Ok. Acá tiene diferentes símbolos que significan si tenemos refrigeración por aire, por ejemplo, si tenemos refrigeración interior, si tenemos refrigeración exterior, si vamos a maquinar o permite maquinado en seco, y aquí el tipo de refrigerante, ¿no? Diferentes centros de maquinado. Dijimos, vamos a usar uno universal. Eh, Acá tiene diferentes parámetros para que le digamos nosotros, bueno, qué porta herramientas tengo, cuántas herramientas tengo, qué altura máxima son las que puedo montar o del vástago. ¿Para qué? Para que me recomiende una herramienta que me sirva para mi máquina, pero normalmente vamos a dejarlo así.
en general, o bueno, no normalmente, en este caso lo vamos a dejar en general, que me recomiende la herramienta que le parezca. Vamos a irnos ahora sí al tipo de maquinado. Aquí me dice qué tipo de operación. Bueno, premecanizado es desbaste o quiero que me deje un acabado. O quiero en esa misma o con esa misma herramienta poder hacer un acabado, un desbaste y hacer acabado. Vamos a hacer un desbaste. ¿De cuánto es la profundidad de la caja? De 20 milímetros. ¿Por qué? Pues necesita seleccionar una herramienta que pueda maquinar esa profundidad. Si me deja una herramienta más corta, pues no va a servir, me va a pegar el porta herramientas ahí en el material. Parámetro general de ancho y parámetro general de longitud, pues para que me recomiende la herramienta más grande posible que pueda usarse. El parámetro de radio, para que me recomiende la herramienta de radio menor a mi radio más pequeño. ¿Para qué? Porque obviamente si yo le meto aquí, o si este radio es de 5 milímetros, yo le meto un cortador de 10, pues cuando yo llegue a esta esquina me va a quedar el radio de 10, no de 5, ¿no? Entonces por eso me pide acá el parámetro general del radio. El radio de la punta, si lo necesito, como es una caja, no es necesario, es un cortador vertical recto. Si tuviera que generar superficies, pues quizá sí importaría el radio de la punta, radio de punta menor, radio de punta máxima. Fresado dinámico y ángulo del arco de corte. Esta parte de fresado dinámico yo nunca la he activado, no estoy seguro de para qué funciona, pero me parece, y no los engañaré, después lo investigo y les digo, que trabaja cuando queremos maquinar superficies tenemos que hacer movimientos en dos ejes, que no es, o en los tres ejes, que no es solo un plano de trabajo. Entonces, para eso sirve fresado dinámico, para poder indicar los ángulos de corte, ¿no? El diámetro del cortador, si queremos especificarlo nosotros, y si no, pues nos va a recomendar una herramienta, ¿no? Diámetro mínimo de corte y máximo de corte. Vale, ya tengo seteado esto, estabilidad de fijación, buena estabilidad, o si tengo una prensa que está agarrándola pobremente, le bajo la estabilidad y pues, va a bajar los parámetros para no ser tan agresivo con el material y que salga la pieza volando o se rompa el cortador. Condiciones de lubricación son condiciones buenas y vamos a darle en obtener resultados. Ah, caray, aquí hay algo raro, vamos a ver. Seguramente como es acero duro, no me recomienda ninguna para eso. Vamos a cambiarlo. Vamos a ver si queremos maquinar inoxidable, a ver qué nos dice. Ahí está. Bueno, lo cambiamos a inoxidable. Seguramente no tiene cortadores para esa profundidad en aceros duros y tiene sentido, ¿no? Querer hacer una caja de 20 milímetros en un acero endurecido, pues es darle demasiado a la herramienta, ¿no? Pedirle demasiado a la herramienta. Bueno, aquí me dice que me recomienda para ese acero inoxidable. Diferentes aquí cortadores que está, puedo mostrar más resultados. Y aquí me dice, bueno, aquí tienes el diámetro de la herramienta, 10 milímetros. Tienes la profundidad de corte máxima, 5.8 milímetros. Aquí al final habría que revisar qué hay que hacer porque ya me está dando dos herramientas que tengo que usar. Recuento de la vida útil, 13.8 ciclos del filo de la herramienta. Tiempo de maquinizado, 2 horas. Vale, aquí me sugirió dos herramientas. Vamos a hacerlo con acero sencillo para que solo me sugiera un cortador y no tener que volver a hacer dos veces los cálculos. Voy a regresar aquí el material, hacerlo con acero. Y ahora sí, bueno, aquí tengo un solo cortador. Diámetro 10, profundidad de corte máxima 22 milímetros. Ahora sí me sirve para trabajar toda la caja. Recuento de la vida útil, 26.8 ciclos. Puedo hacer 26.8 veces esa caja antes de que pierda el filo la herramienta. Tiempo de mecanizado 1 hora 13 minutos, perdón, 1 minuto 13 segundos con 200 milésimas de segundo. Y acá me dice, bueno, con esa herramienta, ese material y lo que quieres hacer, yo te recomiendo una velocidad de corte de 184 metros por minuto y un avance por diente de 0.59. Y si nos vamos nosotros acá, vamos a poder ver las especificaciones de esa herramienta, qué tipo de herramienta es y qué características tiene. Aquí me dice para qué me sirve, aquí me dice la profundidad de corte máxima, el número de filos son 5. El diámetro es de 10 milímetros, tiene unos chaflanes en el vértice,
profundidad de corte máxima 22 milímetros, ya lo dijimos. Longitud utilizable son 30 milímetros, es decir, la profundidad de corte es 22, pero tiene 30 milímetros con el zanco, ¿no? Entonces nos da acá los parámetros de la herramienta. Ok, entonces de aquí lo único que voy a extraer es que es una herramienta de 5 filos y tengo aquí el diámetro de corte 10 y la profundidad de corte 22. Tengo la velocidad de corte 184 metros por minuto y el avance por diente .059. Ok, me voy a quedar con estos parámetros, los voy a mover para acá, pero quiero que me sigan con esta parte. Vamos a calcular entonces la velocidad de giro de la herramienta, el avance de la mesa y la profundidad de corte. Esa nos la va a recomendar el proveedor para el material, pero también ahorita vamos a revisar dónde. Antes de comenzar con estos cálculos, ¿tienen alguna duda? Fue más que nada una explicación de ver cómo el proveedor de la herramienta nos entrega prácticamente toda la información, ¿no? Obviamente hay que recurrir también a nuestra teoría y a nuestra experiencia. ¿Pero tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Pues creo que no, Inge, todo bien. Ok. Vale, esto es un poquito más de teoría, ya deben conocerla, pero lo vamos a repasar. Cuando nosotros trabajamos con fresado y torneado, tenemos que una herramienta rotativa o el material girando entra en contacto con el filo de la herramienta, ¿no? Material y herramienta entra en contacto en el filo. Entonces nosotros tenemos un elemento que está girando a una velocidad angular y entra en contacto con un material. En el caso del torno es lo contrario, pero va a aplicar exactamente lo mismo. Yo tengo una velocidad angular y tengo un radio de la herramienta. Si ustedes se acuerdan por ahí, pues de sus clases de dinámica o de sus clases de mecanismos, diferentes clases, eh, cuando la velocidad angular está dada en radianes por una unidad de tiempo, en este caso minutos, tenemos el radio en una unidad de longitud, en este caso en eh, metros, bueno, no, en este caso en milímetros. Si nosotros multiplicamos la velocidad angular por el radio, lo que vamos a obtener es una velocidad tangencial, que en este caso, para nuestros efectos, sería la velocidad a la que se está cortando el material, sería la velocidad de corte. La velocidad angular por el radio nos da la velocidad de corte, ya sea que esté girando la herramienta o esté girando el material. Simplemente si es la herramienta, es el radio de la herramienta; si es el material, en el caso de un torno, será el radio del material. Pero a mí me dieron en mi fórmula la velocidad de corte. Me dijo el fabricante, usa una velocidad de corte de 184 metros por minuto. Entonces, yo necesito encontrar la velocidad angular, es decir, a qué velocidad debo poner a girar la herramienta. Conozco también su diámetro, con lo cual puedo encontrar su radio. Entonces, vamos a decir que la velocidad angular es la velocidad de corte dividida por el radio. Si nosotros esto lo transformamos eh, a diámetro, ¿no? Entonces yo tengo que, vamos a hacerlo bueno, la velocidad de corte es igual a el diámetro partido por la mitad, ¿no? Aquí, para que digamos esto claro, así. La velocidad de corte está dividida entre el radio es el diámetro partido por la mitad, entonces la velocidad angular es 2 veces la velocidad de corte entre el diámetro. ¿Va? Así voy a encontrar la velocidad angular.
La velocidad angular está dada en radianes por minuto. Si nosotros queremos convertir la velocidad angular a una velocidad de giro de Lucillo en revoluciones por minuto, pues si la tenemos en radianes por minuto, vamos a decir que una revolución, que es un giro completo, tiene 2 pi radianes. Y con esto vamos a cancelar los radianes y nos van a quedar revoluciones por minuto. Entonces lo que hay que hacer es que la velocidad angular hay que dividirla entre 2 pi. Entonces la velocidad de giro de Lucillo va a ser igual a 2 veces la velocidad de corte sobre 2 pi por el diámetro. Entonces aquí se van a cancelar estos dos y nos queda la velocidad de corte sobre pi por el diámetro. ¿Cuál es el problema? Que la velocidad de corte está dada por el proveedor en metros por minuto. ¿Por qué en metros por minuto? Porque en milímetros por minuto sería un valor muy grande. Y el diámetro de la herramienta está dado en milímetros. ¿Por qué? Pues los cortadores los vamos a encontrar en milímetros, no lo vamos a encontrar en metros. Entonces, pues para que esta fórmula funcione, deben tener las mismas unidades. Así que debemos transformar estos metros por minuto a milímetros y lo único que vamos a hacer es multiplicar por 1000. De tal manera que la velocidad de giro de Lucillo va a ser 1000 veces la velocidad de corte dividida sobre pi por el diámetro. ¿Ok? Y con esa fórmula, siempre que tengamos la velocidad de corte en metros por minuto, el diámetro en milímetros, vamos a poder encontrar la velocidad de giro de Lucillo en RPMs. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Inge, no hay preguntas. Ok, ahora bien, ¿cuál sería la velocidad de giro si nosotros tenemos estas condiciones de velocidad de corte y de diámetro? Pues sería 1000 veces 184 dividida sobre pi por 10. ¿Cuánto les da esa? ¿Cuánto nos da esa velocidad? Da 5.856.9. 5856.9. ¿Y cuál es su método? Sí, sí, es eso. Ok, entonces 5856.9 RPMs en nuestras máquinas pues, normalmente vamos a trabajar redondeando, entonces vamos a trabajar o con 6000 o con 5800, ¿no? Dentro de ese rango de valores podemos trabajarlo. En el caso del torno, habrá por ahí un parámetro que nos permite variarlo, porque la herramienta nunca va a variar su diámetro, pero en el caso de un torno, tenemos el material y aquí tenemos el cortador, conforme nos vayamos acercando al centro, pues iremos reduciendo este radio. Y si nosotros reducimos el radio, aquí en nuestra fórmula, o reducimos el diámetro, ¿qué va a pasar con la velocidad? Como está inverso, cuando reduzcan el diámetro, la velocidad tendría que crecer para mantener la misma velocidad de corte. ¿Ok? Entonces, en el caso de máquinas convencionales, pues lo que se hace es seleccionar
una velocidad intermedia entre la del radio mayor y la del radio menor, y eso es más, sobre todo en la experiencia del operador. Pero en los CNCs sí vamos a tener por ahí a veces algún parámetro, sobre todo en el torno, les digo, en la fresa no vamos a tener tanto este detalle porque no va a variar el diámetro de la herramienta. Pero en el torno CNC sí hay por ahí un código que nos hace que en la medida que nos vamos acercando al centro, se acelere el usillo, se acelere el giro del material, ¿vale? Pero bueno, entonces en este rango de valores vamos a trabajar. Ahora, hablamos de avance. El avance lo necesitamos en milímetros por minuto, es decir, necesitamos decirle a la mesa, te vas a mover a esta velocidad, vas a avanzar 10 milímetros en un minuto, 20 milímetros, 1000 milímetros, los que sean. Pero nosotros lo tenemos dado en este momento en avance por diente, es decir, lo que tenemos en milímetros por cada diente o por cada filo. Y decíamos que nuestra herramienta tiene 5 dientes. ¿Vale? Aquí entra un concepto que es dientes útiles o los dientes que están cortando continuamente, porque no siempre, o sea, o no los 5 dientes están cortando. ¿Por qué? Pues tenemos dientes atrás, ¿no? Si esta es la herramienta, a lo mejor aquí está un diente, dos, vamos a poner por aquí 3, 4, 5. Ahí están los 5 dientes. Entonces, si yo voy maquinando el material, pues voy a tener actuando 2 o 3 dientes, quizá los 4, ¿no? Dependiendo de cómo esté trabajando, sobre todo en la trayectoria. Pero voy a tener no los 5 dientes, ¿no? Entonces, si tengo 3, pues este número de dientes se reduciría, ¿no? Para trabajar con los dientes útiles. Vamos a calcularlo con ambos para que lo vean. Eh, Ahora, tengo el avance por diente. Como yo sé que tiene 5 dientes, lo único que tengo que hacer es cancelar dientes y me va a quedar. Ahora, son dientes por giro completo, es decir, son dientes por revolución. Y aquí lo mismo, dientes por revolución. Si yo lo multiplico, se van a cancelar los dientes y lo que me quedaría sería avance por revolución, que va a estar dado decíamos, nuestro avance por diente aquí era de 0.059 milímetros. 0.059 milímetros. En el primer caso lo multiplicamos por 5, en el segundo caso lo multiplicamos por 3. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto da el avance por revolución con 5 dientes y con 3 dientes? Para 5 es 295, punto 295. 0.295. Ok. Y para 3 es punto 177. ¿Cuánto? ¿0. qué? 177. 177. Ok. Milímetros por revolución. Las máquinas CNC nos aceptan el parámetro de milímetros por revolución, pero no es muy útil calcular milímetros por revolución, salvo que dependamos realmente de la revolución. Por ejemplo, al generar roscas, pues sí nos interesan los milímetros por revolución, porque milímetro por revolución habíamos visto, por ejemplo, en el Solid, que es el paso. Si nosotros trabajamos con milímetros revolución, estamos trabajando con el paso del tornillo. Ya no tenemos que hacer nada más. Pero en el caso de cajas, de maquinados rectos, de planeados, etcétera, pues es más útil trabajar en milímetros por minuto. Y lo único que hay que hacer es, bueno, nosotros ya sabemos a qué velocidad está girando el husillo en revoluciones por minuto. Si nosotros multiplicamos la velocidad de giro del husillo por lo que acabamos de obtener, se van a cancelar revoluciones y nos van a quedar milímetros por minuto. Entonces el avance, en el primer caso, si consideramos toda la periferia de la herramienta,
¿cuánto les daría? Que sería 0.259 por la velocidad de giro. Vamos a usar la de 5800. ¿Cuánto les da 0.259 por las 5800? Era 0.295 por 1800. Ajá. 1800. 5800. Por 5000 da 1711. 0.295 por 5800, ¿les da eso? 1711. Y en el caso de Sí. 0.177, me hacen muy elevados los valores, pero bueno. Da 1026. Milímetros por minuto. Ok, eso significa que con este giro, con esa velocidad de corte para ese material y herramienta, tendríamos que poner a girar, dijimos, la herramienta 5800 y aquí vamos a poner que nuestro avance va a ser de 1026 o vamos a cerrarlo a 1050 milímetros por minuto, ¿no? Y ahí tendríamos el avance. La profundidad de corte, les decía, nos la va a recomendar el programa. Ahora, eh, voy a regresar aquí a la página y aquí nos dice, bueno, la velocidad de corte 134, el avance por diente 0.059. Aquí nos está diciendo que este maquinado es helicoidal, es decir, se va a ir enterrando conforme va avanzando. Entonces va a ser una pasada completa y se va a ir enterrando, cuando acabe se va a enterrar un poco más, pero no se va a parar, enterrar, maquinar una sección, volver a enterrar, maquinar otra sección. La otra es maquinado de desbaste a una sola pasada. Si ustedes ven, ya varió. No es lo mismo que la herramienta vaya enterrándose poco a poco a que tenga que enterrarla a los 20 milímetros y después desbastar con todo el cortador enterrado los 20 milímetros. Entonces aquí me dice yo te recomiendo 172. Incluso no creo que sean los 20 milímetros, pero bueno. Vamos acá a mostrar detalles para que lo vean. Y acá me dice, mira, la velocidad de corte es de 184 en el maquinado helicoidal y de 172 en el maquinado de desbaste a una pasada. El avance por diente, 0.059, 0.059. La velocidad de lucillo, 5870. A nosotros nos dio 5800 o 6000 y fracción. Acá está con esta velocidad de corte, 5470. Entonces, si ven, nos está dando los valores. La velocidad de avance para el maquinado helicoidal nos dice que debe ser 866. A nosotros nos dio 1000 y fracción, considerando 3 dientes. Lo más seguro es que incluso no esté considerando 3 dientes, que esté considerando 2, porque nos dio 1026. Entonces, vamos a hacerlo súper rápido. Serían 0.059 por 2. Tenemos una calculadora. Ya se quedó trabado. 0.059 por 2 dientes por 5800, 684. Entonces ya se va acercando un poco más a lo que él tiene, ¿no? Él tiene 866, pero también él tiene 5870. Para él, por ejemplo, serían 5870 por 0.059 y ahorita vemos entre cuánto o por cuántos dientes lo está dividiendo. 5870 por 0.059 da 346.33 por diente. Entonces vamos a multiplicar esto por el número de dientes que tiene para que dé 866. Pues simplemente vamos a dividir 866 entre 346. Está tomando en cuenta
es entre, perdón, 166 entre 300, ¿qué nos dio? 346. 2,5 dientes, que siempre están en contacto 2,5 dientes, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, eso ya tiene que ver más con los dientes que siempre están en contacto con el material. Se calcula, obviamente, es bastante sencillo, simplemente hay que hacer la geometría y normalmente pues es medio arco o media circunferencia la que está ahí haciendo contacto. Ok, vale muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Si ustedes ven, aquí me está dando velocidades de corte. Acá no la marca, pero seguramente sería la misma. La velocidad de avance en el diámetro. Acá me dice que para el diámetro deben ser 1730 milímetros por minuto, es decir, en toda la periferia. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? 1711. Es decir, a esta velocidad de avance es considerando los dientes útiles. Esta velocidad de avance es considerando que toda la herramienta está cortando. Por ejemplo, en el maquinado helicoidal consideraríamos 1730, porque al irse enterrando, toda la herramienta está cortando. ¿Ok? Después, aquí, en el caso de una pasada, 1620. Bueno, ¿por qué? Pues está reducida la velocidad de corte. El empañe de trabajo, el diámetro de trabajo son los 10 milímetros. Profundidad de corte, aquí me dice, cada pasada helicoidal hazla en 2,5 milímetros. Es decir, vas a empezar en cero, te vas a empezar a enterrar y cuando tú acabes un nivel, que vayas a volver a seguir bajando, deben ser 2,5 milímetros. Y así te vas helicoidalmente. Y en el caso de del, del maquinado de una sola pasada de desbaste, o bueno, no es de una sola pasada, pero de desbaste vertical, me dice, te puedes enterrar máximo 10 milímetros con esta herramienta. Entonces, te entierras 10 milímetros, haces una pasada desbastando esos 10 milímetros, después te vuelves a enterrar 10 milímetros, haces otra pasada, ya llegaste a los 20 y me marca 3 porque considera la pasada de acabado, ¿no? Obviamente porque 10 milímetros en desbaste es demasiado. Dejaría un acabado seguramente horrible ahí, ¿no? Número de pasadas en dirección vertical, aquí nos dice 4, con esta nos dice 2. Después velocidad de eliminación de material, aquí nos dice en centímetros cúbicos por minuto qué volumen de material está desalojando. Obviamente al final debe resultar contra el tiempo el material del volumen desalojado, la potencia que se requiere de la máquina, el ángulo del efecto rampa, es decir, qué ángulo debe generar la helicoidal. En este caso no existe porque no hay un ángulo cuando desbastamos de manera vertical y después a cada pasada. Y bueno, aquí tienen ustedes las características. Incluso por aquí me parece que no, nada más es esta parte. Entonces, si ustedes ven, este sistema incluso se podría considerar un módulo de CAM-CAE. No tiene la parte CAD, pero es una calculadora que nos sirve para determinar avances, velocidades de corte, profundidades. Lo único que nos faltó aquí en nuestros cálculos es la profundidad y nos dijo que podíamos desbastar a 10 milímetros, ¿no? Entonces aquí lo único que nos faltó es indicar esos 10 milímetros. Ya también dependerá de la experiencia. Obviamente aquí el fabricante no está considerando si queremos hacer 1000 piezas o una. No está considerando cuánto queremos que nos dure la herramienta, no está considerando el tiempo de la máquina, no está considerando la antigüedad de la máquina, etcétera. Entonces, si ustedes me dirán, bueno, 5800 revoluciones para maquinar acero, pues sí, es bastante. La herramienta estoy seguro que nueva lo soporta, con una buena máquina lo soporta, pero siendo más conservadores, pues no deberíamos llegar arriba de las 2000 revoluciones para maquinar acero con ese cortador, ¿no? Digo, es un cortador de diámetro pequeño, pero no por eso vamos a exceder el trabajo del cortador. Nos vamos a acabar el filo muy rápido, vamos a correr el riesgo de que se atasque, si tenemos una mala lubricación, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya es en cuanto a la experiencia en maquinado. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda de esta parte? Es prácticamente la introducción porque es necesario que recordemos principios de maquinado
porque de esta manera vamos a evitar muchos errores, ¿no? Si no seleccionamos esto adecuadamente, el cortador se va a enterrar, se va a romper, la pieza se va a dañar, se va a embarrar el material, bueno, etcétera, X errores. Lo peor que nos puede pasar es que la pieza salga mal. Perdón, lo mejor que nos puede pasar es que la pieza salga mal, pero lo peor que nos puede pasar es tener algún tipo de accidente. ¿Vale? Por eso es necesario recordarlo. Pero tampoco se preocupen, no es como que lo vayamos a ver tanto en adelante. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? También nos pueden ayudar las tablas que existen sobre esto, sí, ¿no? Ujú, es lo mismo. Tendríamos que buscar la herramienta en la. Bueno, yo ya cerré aquí las tablas, pero tendríamos que buscar esa herramienta, decirle que vamos a maquinar a cero, y ahí nos va a recomendar una velocidad de corte y un avance, ¿no? Tenemos datos de corte para Cora Rimmer en milímetros. Aquí nos da la velocidad de corte en milímetros por minuto. Para los diámetros, no sé, por ejemplo, de 8 a 12. Aquí nos dice la velocidad de corte en metros por minuto. Esta no nos la da. Pero es que hay que buscar exactamente la herramienta, ¿no? Pero es que estas son rimas, por eso. Este, pero sí, vienen en las tablas también, ¿no? Vamos a buscar cualquiera que tenga las velocidades. Todavía no llegamos. ¿Qué página les había dicho? Por ahí de la 190, ¿no? No sé cuál de estas sea, pero alguna de esas debe ser. Eh, Aquí Bueno, tenemos. sí, pero también, bueno, existen más tablas, ¿no? Dije, bueno, de avances, de cortes y todo eso, ¿no? Sí, pues prácticamente son estas tablas. Se las va a dar cada Ah, fabricante. Existen tablas generales que te dicen, bueno, si tu ajá, herramienta es de carburo, para maquinar acero no aliado, te recomiendo estos avances. Para maquinar aluminio, te recomiendo estos avances. Si tu herramienta es con insertos de carburo, recubiertos de carburo de tuxteno, te recomiendo esto. Sí, son tablas generales, sí, pero mm, cada fabricante también las proporciona cuando vende sus herramientas. ok, bueno, gracias, Inge. ¿Vale? No sé cuál era la que nos recomendaba, porque teníamos que diámetro de 10, nos daba 100, ¿qué? 170 y algo, ¿no? Pero bueno, sí están aquí las tablas con las recomendaciones. Por ejemplo, pues aquí si ustedes ven para esta herramienta, eh, si nosotros estamos maquinando acero no aleado o aceros, que era lo que teníamos acá, en este tipo de ranurado de un solo lado, ya andamos en los 180 de velocidad de corte, ¿no? Entonces ya más o menos andan los valores que teníamos. Con un D02, pues acá tendríamos que buscar 10 y luego irnos al D02 y acá nos da 0.070 los, em, ¿cómo se llama? El avance por diente. Y tenemos 0.056, ¿no? Si ven, andamos cerca de los parámetros, ¿no? Acá tenemos el diámetro en milímetros y el diámetro en pulgadas, ¿no? Sería el equivalente. Esa es toda la diferencia. Si lo quieren buscar en tablas, sí, lo van a encontrar también en tablas. Funciona igual. Nada más que obviamente pues, estamos en una clase de ingeniería asistida por computadora, pues para que conozcan que existen herramientas que nos permiten calcular todo esto sin tener que estar buscando en las tablas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro esta parte, digo, es más que nada un repaso de maquinado, ¿no? Ya esto lo deben saber.
pero sí es importante, sobre todo por cuestiones de seguridad, porque lo que nosotros le digamos que queremos hacer a la máquina dentro de sus parámetros de operación, dentro de sus recorridos, velocidades máximas, lo va a hacer. Y si no estamos seguros, vamos a tener algún problema. Vale, muchachos. En la próxima clase, les decía, pues vamos a empezar con el programa a revisar la instalación y esos pasos. Y de ahí, la siguiente semana, el martes con ustedes, martes y jueves, yo creo que nos va a tomar los 2 días. Vamos a hablar de trayectorias y código GIM. Les voy a mostrar ahí la idea de cómo se sigue una trayectoria. Vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a ver los códigos GIM principales, los más básicos. Y con esos códigos vamos a comenzar a seguir trayectorias. Lo primero lo vamos a hacer en el papel. Vamos a poner un ejercicio aquí en la pizarra que tenemos virtual y vamos a ir colocando nuestro código. ¿Cómo sería que lo seguiríamos? Explicando cada uno de los códigos. Con eso, porque obviamente es la primera parte, les voy a dejar unos ejercicios de trayectorias. Estos ejercicios son más útiles si nosotros fuéramos a la máquina, pero de todos modos se los voy a colocar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los errores no se tienen en el cálculo de velocidades, de avances. La mayoría de los errores se tienen en las trayectorias. Metemos un parámetro mal y ya se enterró la herramienta, o estamos a menos profundidad, o realizamos el movimiento equivocado y nos quedó una pieza que nada que ver con lo que queríamos, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos qué está haciendo la máquina. Entonces, les voy a dejar ahí unos ejercicios y ustedes van a tener que escribir el código en Word o en un bloc de notas y compartirme ese código, ¿no? Para que yo valide que está correcto, que sigue la trayectoria que debe seguir. Una vez que hayamos cumplido con eso de trayectorias, ahora sí vamos a ir a Edgecamp y les voy a mostrar ahí primero la interfaz del programa y después el módulo de centro de maquinado. Vamos a hacer pues nuestros primeros dos ejercicios ahí. Vamos a hacer solo esos 2 ejercicios y yo les voy a pedir una práctica, ¿no? Todavía no estoy muy seguro de si darles una pieza libre o darles yo la pieza, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta fuera de esto, de sus proyectos, de su examen? Voy a terminar la grabación porque ya la clase terminó aquí.